Muchísimas gracias a cada uno de los participantes en nuestro evento. Tenemos ya a nuestro primer ponente. Vamos a dar espacio, por favor, a que genere su inserción. Tenemos nuestro invitado especial, Juan Sebastián Ramírez. Es doctor en ingeniería con énfasis en alimentos, ingeniero químico, y tiene una ponencia que está relacionada con los procesos de conexión entre el sector agropecuario y pues el consumo de estos productos. La ponencia se denomina De la naturaleza al plato, avances en colorantes alimentarios naturales. Entonces le damos la palabra al doctor Juan Sebastián Ramírez. Bueno, sin antes darle pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Abel, muchísimas gracias por esta oportunidad y este tiempo que me comparten para contarles un poco acerca de el tema de colorantes. Voy a quitar mi cámara por cuestiones de transmisión, de pronto me falla a veces el internet. Bueno, entonces, como dijo Abel, yo soy Juan Sebastián Ramírez, soy profesor del Departamento de Alimentación y Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Entonces, en este tema, lo he titulado De la naturaleza al plato, avances en colorantes alimentarios. Permítanme que aquí me aparece listo. Entonces, pues como les decía, primero agradecerles a ustedes por la invitación para poder compartir con los asistentes esta temática. Luego, entonces, ¿por qué surge esta conferencia? Esta conferencia surge a raíz de un artículo que tuve la posibilidad de publicar en este año, donde justamente comienzo a hablar un poco más de los colorantes a raíz de una situación particular que sucedió con el colorante rojo 3. Entonces, el colorante rojo 3 es un colorante artificial. En Estados Unidos, con el cambio de gobierno, comienza a haber un remesón en el mundo de los alimentos y se prohíbe este colorante y a partir de la prohibición de este colorante comienzan a haber otras prohibiciones de colorantes, pero esto de pronto cierra la puerta o va cerrando poco a poco la puerta para los colorantes artificiales y comienza a abrir una puerta para colorantes que no son nuevos, muchos de ellos no son nuevos, hay otros que sí, pero la gran mayoría no, sino que de pronto dejaron de utilizarse por sus características. Y entonces, en este punto de la historia se les abre nuevamente la posibilidad de entrar al mercado, pero eh, tenemos que solucionar los problemas que hicieron que esa puerta se les cerrara previamente. Entonces, antes ellos, como les decía, no pudieron lograr permanecer en el mercado de los alimentos. Algunos lograron, otros no, porque tenían algún tipo de inconvenientes. Dentro de esos inconvenientes de los colorantes naturales estaba eh, la, el cambio de estos colorantes en el tiempo, ¿sí? O estaba la degradabilidad del colorante y bueno, alguna serie de inconvenientes, pues que los colorantes artificiales sí lograban cumplir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un alimento, tenemos una plaza de mercado donde vemos una gran cantidad de colores, donde vemos las frutas y esos colores vivos, hay que decir lo que, o mejor dicho, los colores hay que decir lo que es el primer atributo sensorial que hace que el consumidor tome una decisión sobre el alimento, ¿sí? Entonces, si yo veo una fruta que ya está llegando a la senescencia, que ya está llegando, que ya pasó su etapa de madurez y comienza a verse apagada, a ver muchísimas manchas de color oscuro, entonces de pronto rechazo esa fruta. Eh, Sin embargo, si veo una fruta que está en un grado 3, 4 de maduración, la escala va como del 1 al 6, entonces si estoy en un 3, 4, 5, entonces tengo una fruta con colores muy vivos y eso atrae al consumidor y hace que seleccione ese tipo de frutas. Entonces en los alimentos
cuando se procesan también suceden algunos cambios en los colores que pueden ser efecto de la temperatura. Por ejemplo, pensemos en nuestra casa, estamos preparando una ensalada y alguno de los alimentos los vamos a pasar por el vapor, ¿sí? Por ejemplo, el brócoli, pero se nos pasó el tiempo y entonces la temperatura comienza a tener algún tipo de efecto en la clorofila, o comienza a darse reacciones como la feofinitización y comienza a haber cambios en el color y pues eso ya hace que la persona no vaya a consumir el producto. O, por ejemplo, con lo que traje acá, una fotografía de dos vasos de jugo. Entonces, en el uno el color se ve apagado, eso hace que la gente lo rechace. En el otro el color se ve mucho más llamativo y eso hace que la gente lo acepte. Entonces, en la industria, en esos procesos que uno hace a los alimentos, muchas ocasiones hay que corregir el color para poder tener ese atributo sensorial que el consumidor espera. Para eso, como les decía, pues se puede utilizar tanto colorantes artificiales como colorantes naturales. Sin embargo, los artificiales pues ofrecen esa ventaja de que son mucho más consistentes en el tiempo, que la luz no los afecta de manera igual que a los colorantes naturales, pero el problema es que en estos colorantes artificiales se comenzó a evidenciar alguna serie de afecciones a la salud. Algunos de ellos, por ejemplo, la tartrazina siempre ha estado en el ojo del huracán, eh, por cuestiones relacionadas con cáncer y demás. Sin embargo, cuando cogemos un paquetico de snacks para niños, vamos a encontrar que casi que en todos que tengan color amarillo o naranja van a tener tartrazina. Entonces, esas son cosas que en Estados Unidos, como les decía, con ese cambio de gobierno, comenzó a moverles el piso a diferentes industrias y se retornó a las industrias de los colorantes naturales. Entonces, aquí traigo dos ejemplos. Por ejemplo, el achote, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de consumirlo, de conocerlo. Este producto es muy interesante. En la gastronomía ecuatoriana se consume mucho, entonces se coloca este achote en el sartén, se pone el aceite y se obtiene un aceite que tiene una tonalidad roja, o sea que le aporta el color, pero adicionalmente este achote también al aceite le da la posibilidad de durar mucho más tiempo sin oxidarse porque él es rico en antioxidantes. Entonces, esto que les cuento lo hacían las abuelitas. Ya, tanto que en el Ecuador hay unos sartencitos especiales que tienen en uno de sus lados unos huequitos para que por ahí pueda escurrir el aceite y mantenerse las semillitas del achote dentro del aceite sin necesidad de tener que estar filtrando, sino que ya el mismo sartén lo hace y eso lo utilizan para dar color a las tortillas de papa, para dar color al arroz, a la carne. Entonces, es un producto muy interesante del cual se extrae otro componente que es el anato y el anato es el único colorante permitido en la industria de quesos para darle ese color tan bonito que tiene el queso Gouda y otros quesos. Entonces ya por ahí nos podemos dar cuenta que sí se utilizan algunos de ellos, pero otros pues hay que hacerles algunos tipos de ajustes para lograr tener la potencialidad del color y no las afecciones que este tipo de colorantes naturales tienen, ¿sí? O los defectos que tienen. Por acá abajo también tenemos a la cúrcuma. De igual forma, es un producto que ha sido muy utilizado en diferentes culturas para dar color a los alimentos, también para aportar ciertas características en el sabor. Aquí traje una tabla. Esta tabla es una tabla donde he resumido más o menos tres formas de clasificación de colorantes. Entonces, si los clasificamos de acuerdo al origen, vamos a tener naturales y artificiales. Los artificiales también se los denomina sintéticos porque muchos de ellos son sintetizados en un laboratorio. En los ejemplos de aplicación de los naturales podemos ver margarinas, yogures, embutidos. Por ejemplo, podemos tener el colorante de la remolacha y ese colorante utilizarlo en embutido y nos aporta mucho ese color rojo que tiene el producto. Por acá abajo, como les decía, en artificiales ahí está la tartracina y se utilizan en refrescos, gelatinas, golosinas y otro tipo de productos de panificación. Aquí están algunos pocos ejemplos porque son muchos alimentos en los que se han incorporado estos. En cuanto a estructura, tenemos orgánicos e inorgánicos.
en cuanto a solubilidad, hidrosolubles, liposolubles y lacas. Entonces los hidrosolubles se disuelven fácilmente en agua y generalmente la matriz alimentaria en la que voy a utilizar es alguna matriz que tiene un buen contenido de agua que facilita su disolución y difusión. Los liposolubles son aquellos que requiero de algún tipo de grasa o aceite para poder disolverlos y de ahí sí que se dé una mejor difusión por el alimento. Y las lacas, estas son insolubles en agua, entonces requiero algunos ciertos solventes para poder disolverlos y también se pueden utilizar en algunos productos. Entonces tenemos confites, tabletas, productos de panadería, la parte decorativa, esos recubrimientos que se hacen. Entonces ahí tenemos unas divisiones de estos colorantes. Bueno, entonces hablando ya de los colorantes naturales, ¿esos de dónde surgen? Como su nombre lo indica, pues vienen de la naturaleza y estos colorantes los encontramos en una gran cantidad de alimentos. Eh, Como les decía también, ya muchos de ellos son utilizados. Por ejemplo, hay industria de alimentos para bebés que no es algo actual, sino que vienen desde hace mucho tiempo trabajando en esto. Hay una empresa que produce unos mini suspiros, son muy pequeñitos, del tamaño como de una uña, para que ustedes hagan una relación y con en estos mini suspiros, para poder dar color, ellos utilizan extracto de remolacha para los que son de color rosado y extracto de zanahoria para los que son de color naranja. Entonces sus colores no son fuertes, no son tan llamativos, pero sí tienen color para poder diferenciar las dos variedades de suspiritos que colocan dentro de la bolsita. Y además en este producto ellos aportan proteína. Entonces estos son snacks para bebés, ¿sí? Que tiene un contenido de proteína interesante y pues ese color natural, como les comento. Entonces aquí les he traído algunos ejemplos, la cúrcuma, tenemos una gran cantidad de productos de color verde que nos dan ese extracto de clorofila que también nos sirve como colorante, tenemos el repollo que tiene algo muy particular, las antocianinas que vamos a extraer y que dependiendo el pH en el que se encuentre, nos pueden dar unas tonalidades de color que van desde el color morado hasta el color verde, pasando como por el azul. Todo depende de los pHs que podamos manejar. Entonces, por acá he traído algunos ejemplos de estos colorantes. Entonces, podemos observar el anato, que ya les había comentado, se utiliza en industria láctea para dar el color a los quesos. Aquí tenemos la fuente, el color que nos va a dar o los rangos de color que vamos a obtener a partir de este y el compuesto químico predominante. Ahora, es importante decir algo y es que sí, son colorantes naturales, pero dentro del colorante vamos a tener una serie de compuestos químicos que están presentes. Al igual que en el caso de los colorantes artificiales, en los naturales también vamos a tener eh, cierto tipo de complicaciones cuando abusamos de ellos. Por ejemplo, pensemos en una persona que come demasiada papaya, va a llegar un momento en que sus manos se van a poner de un color anaranjado, que come mucha zanahoria, en algún momento sus manos se van a poner de color anaranjado porque tiene una ingesta de carotenoides muy alta. Entonces, ese tipo de cosas también es importante que siempre las consideremos. Todos los extremos van a ser perjudiciales, porque pensando en otro compuesto, la sal, si tenemos muy poca sal, ciertos sabores no se van a percibir de la misma forma. Y si tenemos valores muy altos de concentración de sal en el alimento, muchos sabores se van a perder porque ese exceso de sal va a bloquear otros receptores y ya no vamos a sentir el agrado en el alimento. Entonces, con los colorantes pasa lo mismo. Hay algunos de estos colorantes naturales que también van a aportar, además del color, sabor o que alguno de sus componentes en exceso podría llegar a ser perjudicial. Entonces, como en todo, debemos manejar esto de manera muy juiciosa y controlada para poder lograr las características de color que deseamos en el alimento. Tenemos también las antocianinas, que como les decía, tiene algo muy interesante y es toda esa variación de colores que nos va o que puede darnos. Entonces comenzamos en el pH ácido desde un rojo, vamos poco a poco cambiando, luego pasa a un azul y finalmente termina en un verde. Entonces, dependiendo del tipo de alimento que tengamos, si estamos en un alimento con pH neutro,
nuestro alimento va a tener una tonalidad azul. Si tenemos un alimento que está en un pH ácido, entonces lo vamos a ver de un color rojo. Sí, eso también es interesante para poder manejarlo. ¿De dónde los extraemos? Los extraemos de una gran cantidad de alimentos que tienen esos colores o esas tonalidades violáceas. Entonces tenemos moras, arándanos, col morada, flor de hibisco, bueno, ahí está algunos. Tenemos otro que es el azul, azul de gardenia también. Entonces, hay flores que también nos pueden aportar estos colores y de igual manera podemos utilizarlos en la parte de alimentación. Tenemos betaninas también, que viene de la remolacha, tenemos el carmín que viene de la cochinilla. Algo importante también para compartir de este tipo de colorantes es el pH en el que yo voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, como les decía, ellos van a tener, algunos de ellos van a tener un efecto de fotodegradación. Eso quiere decir que la luz solar va a hacer que estos colorantes se vayan degradando y pierdan su color. Un ejemplo, eh, un amigo mío montó una fábrica de productos de aseo y él quería que sus productos de aseo tuvieran colorantes naturales. Entonces así lo hizo. Todos los colorantes que utilizaba en sus productos eran colorantes naturales, pero en una ocasión yo pasaba por un supermercado que tenía su ventana hacia el exterior y pues le pegaba todo el sol de la tarde. Y ahí estaban los productos de mi amigo. Y de pronto yo me di cuenta que los envases de champú de mi amigo, que yo los conocía y conocía sus colores, ya no tenían sus colores, sino que todos eran transparentes. Entonces inmediatamente lo llamé, era la época de los teléfonos de disco, ¿no? Mucho tiempo atrás. Lo llamé y le digo, te cuento que pasé por tal parte y vi tus productos y están transparentes. Entonces, lo que pasaba ahí era que, como usaba colorantes naturales y esos se fotodegradan, pues con el sol de todas las tardes que le pegaba en esa ventana, pues ellos se fueron degradando y el producto quedó transparente. Eso, entonces, y el pH y la temperatura y cualquier otras variables que puedan influir en cada uno de ellos, pues lleva a tomar decisiones, ¿sí? Decisiones sobre qué vamos a hacer con los colorantes para poder darles eh, mayor durabilidad, para ver cómo los extraemos, para, bueno, una gran cantidad. Entonces, en esos procesos de extracción para lograr obtener las mejores características de cada uno de ellos. Yo les he traído aquí una especie de infografías más o menos, ¿sí? O unos resúmenes gráficos que hice a partir de alguna información reportada en algunos artículos. Entonces, en la parte inferior yo les dejo el DOI por si desean profundizar en el tema de ese artículo. Perdón. Y entonces, en este caso, dentro de las nuevas tecnologías de extracción y que se han fortalecido en estos últimos tiempos, está la extracción ultrasónica, porque no queremos que la temperatura vaya a afectar al producto o el pH o la agitación o bueno, muchas variables. Entonces, vamos a tomar la decisión, por ejemplo, de irnos por esta extracción ultrasónica. Entonces, lo primero que se hace es tomar el material vegetal y se va a leofilizar. Con la leofilización logramos a una presión, a una temperatura muy, muy baja y a una presión muy, muy baja, generar que el agua se sublime, que pase de sólido a vapor y de esta manera no dañamos la estructura de la planta y logramos conservar ahí los productos que nos interesan. Entonces, en el caso del café, por ejemplo, se utiliza esta técnica porque queremos garantizar que el aroma del café permanezca en el café. Entonces, para nuestro caso, queremos que los colorantes se queden ahí, que el incremento de la temperatura no los vaya a afectar. Posteriormente, entonces, todo este material se va a triturar, se va a llevar a un polvo, a un tamaño de partícula pequeño, con el fin de incrementar el área superficial de acción. Entonces, no es lo mismo tener una hoja y colocar la hoja en el solvente, que de pronto nos va a dar un porcentaje de colorante, a destruir esa hoja y llevarla a un tamaño de partícula muy pequeña, que va a hacer que nosotros tengamos mayor área de exposición y pues un mayor rendimiento en el producto. Entonces, de esta manera logramos ese rendimiento. Y luego nos vamos ya al proceso del ultrasonido. En el caso del ultrasonido, lo que va a suceder es que estas ondas de sonido van a generar una vibración,
pero una vibración tan alta que las burbujitas de agua van a explotar, ¿sí? Las burbujitas de agua va a llegar un momento en que van a explotar. Cuando esto pasa, la temperatura se incrementa. Pero hace un momento yo les había dicho a ustedes que no queríamos que la temperatura afectara al colorante. Entonces, si ustedes pueden ver en la imagen, hay un baño de hielo. Si utilizamos un tanque que es enchaquetado, pues por ese enchaquetamiento circulará algún tipo de fluido que esté muy frío, puede ser agua muy fría, que nos ayude a mantener regulada la temperatura con el fin de no afectar a nuestro colorante. ¿Sí? Entonces, esta es una de las técnicas actuales que se están utilizando para lograr unas extracciones mucho más eficientes y sobre todo para que los colorantes no tengan ningún tipo de afección. Otro tipo de técnica también que es de las tecnologías emergentes y que ha entrado a este mercado es los campos eléctricos pulsados. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esto de los campos eléctricos pulsados? Tenemos un electrodo positivo, uno negativo, ¿cierto? Cátodo, ánodo. Tenemos nuestro producto que está fluyendo a través de estos electrodos y se comienzan a generar los pulsos. Estos pulsos lo que van a hacer es que van a generar una especie de ruptura de la membrana celular. Entonces, en la parte inferior de la imagen, ustedes pueden ver cómo mientras va circulando la electricidad, ella va generando unos poros. El término técnico es electroporación. Entonces, una electroporación de la membrana. Y al realizar esta ruptura de la membrana, va a facilitar que el material intracelular salga, porque uno de los problemas que se tiene es justamente que cuando se hacen los procesos de deshidratación, no todo el material puede salir, o cuando se hacen extracciones, no todo el material sale de la célula y mucho material queda retenido ahí. Entonces, la idea con la electroporación es que pase la corriente eléctrica, genere ese poro y por ese poro pueda salir el material intracelular, y al sacar el material intracelular, entonces con esto lo que logramos es un incremento en, en la extracción. Aunque el artículo que les traje aquí, donde explica lo de campos eléctricos pulsados, habla de inactivación microbiana, porque también eso se utiliza con el objetivo de eliminar microorganismos, porque pues al romper su membrana celular los eliminamos, los matamos. Entonces, también se utiliza en estos procesos de extracción, porque queremos que todo el material que está en la parte interior, donde pueden estar carotenoides, donde puede estar la clorofila y demás, se rompa para que nos permita la liberación del colorante. Listo. Entonces, por acá tenemos otro método que es la extracción enzimática. En el caso de la extracción enzimática, vamos a aprovechar la ventaja del uso de enzimas. Las enzimas tienen una característica muy importante. Las enzimas son eh, unas macromoléculas que tienen todas las características de las proteínas, ¿sí? Entonces, ellas, por efecto de la temperatura, se van a desnaturalizar, eh, van a tener, bueno, una gran cantidad de relación con las proteínas. Pero entonces, algo particular de estas enzimas es que ellas van a cumplir con una labor específica, eso se le llama la especificidad. Entonces, lo que yo quiero aquí son enzimas que me rompan las paredes celulares, que me rompan las membranas celulares, ¿cierto? Entonces, como la pared celular, como la membrana celular, perdón, está formada de lipoproteínas, entonces voy a buscar enzimas lipasas, proteasas que me logren romper ese tipo de estructuras. Y en un reactor donde voy a colocar mi material, que pueden ser las plantas, las frutas, el tipo de material de donde yo quiero extraer los colorantes, entonces las enzimas se van a encargar de hacer esas rupturas para facilitarme la liberación de ese material. La ventaja es que luego yo puedo recuperar esas enzimas y puedo hacer la separación posiblemente por centrifugación, pues de todo lo que me interese a mí, que puede ser el sobrenadante o que puede ser la parte que se va a ir por diferencia de densidades a la parte inferior. Entonces, este tipo de tecnologías son nuevas,
son tecnologías, las llamamos nuevas, pero son tecnologías que se vienen perfeccionando en el tiempo. Algunas de ellas son un tanto costosas, otras ya con el mismo eh, caminar y evolución, pues han comenzado a volverse mucho más económicas y más asequibles, pero pues a nivel de laboratorio trabajamos con ellas justamente con este fin de poder optimizar los procesos y lograrlos, incrementar los rendimientos. Entonces, hasta este momento, pues hemos visto cómo podemos extraerlas. Les he mostrado tres de las tecnologías emergentes que se están utilizando en este proceso. Una cuarta sería los fluidos supercríticos. En este caso de los fluidos supercríticos, por acá les he traído un diagrama que es en el eje Y tiene la presión y en el eje X tiene la temperatura. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un gas que cuando lo llevemos a ciertas condiciones, él llegue a su punto crítico. En ese punto crítico, él tiene ciertas características particulares que son interesantes para nosotros, ¿cierto? Entonces, por una parte se comporta como un líquido, por otra parte se comporta como un gas, y ese es lo que a nosotros nos interesa en ese momento, el punto supercrítico y llevarlo a esa área supercrítica. En el caso de los fluidos que más se utilizan está el CO2 y, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver cómo en cuanto a temperatura estamos en 31 grados centígrados y comenzamos a incrementar la presión y a 100 grados centígrados, bueno, 73,8 exactamente, ya lo tenemos en el punto crítico. Y de ahí podemos movernos en toda esa zona de color durazno, podría decir, de este color. Si nos movemos por esta zona, pues vamos a tener las características que nos interesan a nosotros. ¿Cómo funciona el equipo? Entonces, lo que se va a hacer con el producto es que lo vamos a llevar a una cámara y en esta cámara le vamos a dar las condiciones necesarias de temperatura y presión para llevarlo a esa condición de fluido supercrítico. Una vez que ya tenemos la condición, vamos a circular este fluido supercrítico por otra cámara donde tenemos nuestro producto. Previamente lo hemos liofilizado para llevarlo a un tamaño de partícula mucho menor, incrementamos el área superficial de exposición y entonces ahora sí llega nuestro fluido supercrítico y nuestro fluido supercrítico lo que va a hacer es extraer los componentes que a nosotros nos interesan. Entonces el CO2 va a extraer lo que le permite extraer la matriz y luego de eso entonces va a llegar a unos recipientes o a unos viales colectores y ahí ya tenemos las diferentes fracciones que a nosotros nos interesan. Esta es otra técnica también muy interesante, bastante utilizada, que ha cogido también mucha fuerza en la actualidad. Pero yo les había dicho a ustedes algo y era que los colorantes tenían diferentes problemas y complicaciones por temperatura, por pH, por sol, por diferentes características. Entonces, una de las formas que se está en la actualidad utilizando para proteger al colorante es la encapsulación. Entonces, tenemos micro y nanocápsulas. Hay diferentes formas de hacerlo, pero dependiendo cualquiera de ellas que yo quiera utilizar, el fundamento es el mismo. Lo que yo voy a hacer es que tengo un núcleo activo y ese núcleo activo es mi colorante o ese núcleo activo es mi saborizante o mi aromatizante, lo que yo necesito poner ahí en el núcleo activo. Y voy a tener un material encapsulante que lo va a recubrir y lo va a proteger. Entonces, la decisión de qué material encapsulante utilizo, pues ya depende del objetivo. Por ejemplo, si yo estoy realizando un proceso de fortificación de alimentos, si quiero utilizar una cápsula, una microcápsula donde esté algún tipo de alimento antioxidante, por ejemplo, yo lo puedo colocar dentro de la cápsula, pero mi cápsula la puedo diseñar con el fin de que ella se abra a un pH 2. Entonces, cuando consumamos el alimento y el alimento llegue al estómago, en ese momento el pH del estómago hará que la cápsula se abra o se rompa y ahí se libere ese principio o ese núcleo activo de la cápsula. O puedo hacer que la cápsula esté de un material tal que solo se pueda romper en un pH 11. Entonces, cuando llegue al intestino, ahí se romperá y en ese momento se liberará el principio activo o el núcleo activo que tiene esa cápsula.
Dentro de las diferentes formaciones de cápsulas están las emulsiones convencionales, están las emulsiones multicapa, que en este caso lo que hacemos es ponerle varias capas de protección para que ese núcleo esté mucho más protegido. Tenemos el emulsion pickering, tenemos las nanoemulsiones que son mucho más pequeñitas, las emulsiones dobles que generalmente lo que hacemos es coger una nanoemulsión y meterla dentro de una microemulsión para que así tenga una doble protección. Tenemos también perlas de hidrogel rellenas de emulsión. Entonces hay diferentes técnicas, pues no entro a detallar cómo hacer cada una de ellas, pero sí me interesa que ustedes tengan esto de que existe forma de proteger los colorantes y entonces en la actualidad la FDA ha comenzado a liberar colorantes. Ustedes hacen una búsqueda en Google, van a ver cómo en la actualidad la FDA a raíz del rojo 3 de ese momento para acá ha hecho varias liberaciones de colorantes naturales ya permitidos para el uso humano en productos para alimentación humana. Y también hay muchas de estas técnicas, entonces si ustedes comienzan a buscar la literatura científica, donde se trabaja en esa posibilidad de mejorar la extracción, optimizar la extracción y proteger al componente para que él pueda darnos la característica de color que queremos en el alimento sin afectar o sin cambiar el sabor del alimento, porque ya el color está protegido en una cápsula, pero adicionalmente también darnos esa vivacidad del color que queremos y que el sol, por ejemplo, no pueda afectarlo. Entonces, este mercado lo que vamos a ver es que va a comenzar a crecer muchísimo más. Algo interesante también de este mercado para tener en cuenta es eh, que pensando en Colombia, nosotros tenemos una gran cantidad de biodiversidad. De esta gran cantidad de biodiversidad, pensemos en la industria de alimentos, se produce una gran cantidad de alimentos, pero en esa producción de estos alimentos hay también una alta producción de biomasa. Mauro, Cuando hablamos de la biomasa, estamos hablando de todo lo que queda después del proceso de recolecta de los alimentos. Aún en esos procesos de recolecta, pensemos en los tomates. Entonces yo tengo tomates, dentro de los tomates están los licopenos me aportan color rojo, pero también el licopeno tiene un efecto anticancerígeno interesante para tomar en cuenta. Entonces tenemos diferentes niveles de calidad del tomate que van a ir a diferentes tipos de plazas de mercado, supermercados que exigen unas calidades mucho más altas o plazas de mercado que de pronto aceptan menores calidades. Cuando me refiero a calidades es la forma, el color, el tamaño. Sin embargo, hay algunos de ellos que ni siquiera alcanzan a las plazas que son mucho más abiertas a la variedad, porque es muy pequeñito, porque está deforme, bueno, diferentes razones, y termina desechándose. Todo este material que se desecha es potencial material para convertirse en fuente de ingredientes naturales. Y uno de los ingredientes naturales que nos pueden aportar son los colorantes. Entonces, somos un país muy rico, tenemos una gran variedad de productos que si aprovechamos la fitoquímica y aprovechamos otras áreas de la química, podríamos generar unos procesos de extracción muy interesantes, aprovechando las ingenierías, escalarlos y poder tener unas fortalezas en los mercados internacionales muy interesantes. Muchísimas gracias a todos por escucharme. He tratado de ser muy juicioso con el tiempo. Me dijeron 30 minutos y he tratado de ser muy, muy juicioso con el tiempo. Por acá les dejo mi correo electrónico en lo que pueda servirles con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, damos lugar al espacio de preguntas. Por favor, si alguien del auditorio tiene alguna pregunta en cuanto a lo que se nos ha planteado, muchísimas gracias. Bueno, yo tendría una pregunta. Juan Sebastián, Sí. ¿hay, digamos, algunos procesos de industrialización en donde se tenga visualizada una planta piloto desde la cual se puedan generar este tipo de colorantes
Esa sería la primera. Y la segunda, ¿qué mercados, además de Estados Unidos, podrían ser atractivos para el desarrollo de estos colorantes? Muchas gracias. Bueno, con relación a plantas, ya existen en la actualidad, hay un proyecto de varios profesores de la Universidad del Valle, que ellos están haciendo extracción de algunos componentes de diferentes tipos de plantas. Si mal no recuerdo, la planta la montaron en Tuluá ya para poder comercializar. Entonces, las hay. La tecnología amerita y ya está al nivel para llevarlo a planta. Con relación a mercados, aquí hay un proyecto muy interesante, si mal no recuerdo el nombre es Swiss Contact, si mal no recuerdo. En ese proyecto ellos están justamente haciendo los puentes con diferentes mercados. Y dentro de las tendencias mundiales, los consumidores están demandando productos naturales, productos con una garantía de que ese producto no me generará ningún tipo de prejuicio para mi salud. Entonces, no solamente el mercado norteamericano, pensemos en el estadounidense, está demandando este tipo de productos por los cambios en legislación, sino que lo que pasa ya comienza a permearse también en otros países que están muy atentos a lo que sucede con la FAO, perdón, con la FDA. Igual la EFSA también, hace mucho tiempo atrás, ellos han comenzado a hacer los llamados de atención respecto a los colorantes artificiales. O sea, este problema de los colorantes artificiales no es nuevo, tiene un buen tiempo, pero la decisión la tomaron en el gobierno actual en Estados Unidos. Antes, pues simplemente salían como los enunciados de que hay problemas, de que que está en revisión, que se considere reemplazos, pero pues esta vez sí ellos fueron muy tajantes y esto de una u otra manera va a impactar a los demás países. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Tenemos una pregunta de Margarita. Adelante. Gracias, muy buenos días. Soy Margarita Holguín desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Interesantísima su participación. Normalmente yo no ando en estos temas más que como ama de casa, ¿no? Te fijas en cómo son los productos, el color, el brillo, en fin. Y bueno, interesante, muy interesante. Lo último con lo que me quedé un poco impactada es esto de que todo aquel producto que se desecha por no em, aparentar ser bueno, rico, y se desecha en los supermercados o desde el productor tal vez, em, que me dio mucho dolor por un lado y por otro lado pensé, bueno, ¿y qué se hace? mm, Probablemente a lo mejor en su país o si sabes si a nivel mundial o en algunos países con estos productos que se pueden aprovechar no solo para esto de la coloración, como dijo, sino para otros aspectos de aprovechamiento de ese producto, de ese alimento que finalmente va a dar a la basura y que se podría rescatar pues a veces para ayuda mundial, ¿no? O incluso local, ¿no? En los países. Gracias y felicidades por su presentación. Muchas gracias, Margarita. Eh, Se han dado varios proyectos. Entonces, normalmente lo que se hace con la biomasa, ramas, hojas y demás, es utilizarlo como combustible, ¿sí? Pero hay algunos proyectos interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, con el caso de los tomates, lo que se hizo fue tomar todos estos tomates de baja calidad y comenzar a producir salsas. Entonces, ese fue un proyecto de un emprendimiento aquí en Colombia. eh, Salió en las noticias y todo por ahí. Entonces, lo que hacían era coger todo ese material, recolectarlo en las diferentes fincas, lo que pues ya sabían que no se iba a vender porque no cumplía con los parámetros de calidad y que se iba a desechar, y ellos comenzaron a producir salsas, pero unos tipos de salsas donde también en su etiqueta
pues garantizaban que era un producto 100% natural. Entonces eran unas salsas de tomate 100% naturales y pues con eso le dieron un giro y utilizaron un producto pues que en otros casos, como les comento, se desecha. Eso se puede hacer con diferentes productos. Entonces ya está eh, la imaginación del investigador y ahí es cuando los estudiantes, esos trabajos de grado de los estudiantes se vuelven muy interesantes porque tanto estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado, al inyectar esas nuevas ideas, esa energía, esa pasión, pues comienzan a sacar ese tipo de ideas. Este caso que les comento de las salsas de tomate era de unos estudiantes de ingeniería de alimentos de pregrado, ¿sí? Y que luego lo llevaron a una industria. Entonces, hay posibilidades interesantes. Perfecto, muy, muy interesante. Hay un detalle también que me llama la atención, que es los empaques combinados con los colorantes, ¿no? Como estos colorantes son de origen natural, tú mencionabas que, bueno, se pierden ciertas características ante la exposición, por ejemplo, solar, ¿verdad? Eh, Ahí habría que generar, y no sé si en estos momentos se encuentre, ¿no? Unas modificaciones en cuanto al empaque para también proteger las características. Tengo entendido que, por ejemplo, el aceite de oliva, siendo un aceite que se maneja de forma muy natural su extracción y también que tiene unas propiedades muy interesantes, pierde color al contacto con el sol, ¿verdad? Y que por eso los empaques relacionados con el aceite de oliva son oscuros. No sé si estoy, digamos, generando algunos comentarios que tal vez no son apropiados, pero bueno, sí me gustaría saber si hay evolución en los empaques para Sí, poder gestionar. un, un ejemplo exacto del que tú estás dando del aceite de oliva, porque el efecto solar no solamente va a afectar al color, sino que también va a potenciar otro tipo de reacciones, ¿sí? Entonces hay reacciones de oxidación que se potencializan, comienzan a cambiar los sabores, las características del producto. En el caso de la leche, ese es uno de los ejemplos muy particulares. Comenzamos con botellas transparentes y entonces el lechero dejaba la botella de leche en las casas y de la botella de leche se pasó a botellas ámbar porque ya se estudió que tenía efecto la radiación solar sobre los componentes de la leche y cambiaba las características sensoriales. Se pasó al ámbar y entonces se protegió mucho mejor. Luego de esto, en la actualidad tenemos empaques plásticos. Y tenemos en esos empaques plásticos, por ejemplo, en las bolsas, que el recubrimiento interno es de color negro y tenemos varias capas, entonces no permite el ingreso de la luz o tenemos cajas Tetra Pak que son multicapas, hablamos de 7, 8 capas de diferentes materiales que van a impedir la acción del ingreso del oxígeno para evitar la oxidación, pero también frenan o son barreras que frenan el ingreso de la luz. Esto es, o sea, todo este tipo de regulaciones que afectan a algún mercado abren nuevas posibilidades para muchas otras cosas, para empaques, para estudios de cómo protegemos el producto, cómo modificamos la estabilidad. Entonces son cosas muy interesantes cómo se abren otros campos a raíz de una regulación que prohíbe, ¿no? Muy interesante, sí, digamos que esa regulación que prohíbe debió haber sido analizada desde hace mucho tiempo por los efectos nocivos, ¿no? que tienen estos colorantes y se abre, digamos, un espectro de posibilidades enormes en el momento en que estas afectaciones a la salud pueden ser gestionadas a través de estos colorantes naturales. Muy, muy interesante. Well, in the way we have some people in here that I know that is Anna Abulasa, that is from Namibia, and he is accompanying us from Morocco. Uh, we have here some ideas in English in order to uh, get contact with people from other countries. Then in here we have uh, some information about
food colorings that could change the way we manage processing food. Then thanks a lot. Bueno, muchísimas gracias. En la medida en que tenemos algunos visitantes de otros países, tenemos por acá a Ana Sabudar, no sé exactamente si se pronuncia de esa manera porque creo que tiene unos elementos ahí de francés también. Bueno, estamos viendo cómo tenemos colorantes pues naturales que estarían cambiando ciertas tendencias en cuanto a alimentos procesados. Muy interesante.